carrera como la estoy terminando, después de tantas satisfacciones, de tantas oportunidades para servir al Poder Judicial y a México, pues eso sí es de alegría. Pero desde luego terminar y sabiendo cómo está la situación con el Poder Judicial, con la Suprema Corte, con los jueces y los magistrados que también hacen de esto su vida. A veces inevitablemente sacrificamos los tiempos con la familia, con la vida personal. Se procura no hacer compromisos con gentes que no sean del propio poder para evitar conflictos de interés. De los derechos humanos, y Luis María Aguilar, hasta que llegó el sexenio del presidente López Obrador, estuvo en el bloque conservador, siempre estuvo en contra de ampliar los derechos, votó por no responsabilizar a nadie en el caso de la guardería ABC, votó por ampliar el periodo de los magistrados electorales, lo cual era claramente inconstitucional. Sabemos ya la dilación en ciertos asuntos delicados. En fin, ahí está la trayectoria, que son de 15 años. El caso de Ricardo Salinas Pliego. Ahí están las jurisprudencias, los votos particulares, las contradicciones sobre lo que se decía en un momento y se dijo en otro. Yo creo que hubo un ministro típico del periodo neoliberal, vinculado a esos intereses y a esos grupos del PRI y del PAN, claramente, sobre todo del PRI y el PAN de hace algunos años. Amigos, un gusto saludarlos hoy en su canal Legión Vanguardia. Así es, vean la cara de Ciro Gómez Leiva en la pregunta que le hace al exministro Arturo Saldívar sobre la conclusión del ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, me reservo el derecho de opinar porque realmente este personaje es un personaje vinculado al PRI y al PAN, quien votó siempre a favor de los gobiernos conservadores. Y sí, vamos a escuchar la versión de este personaje, donde si es bien sabido, porque de nadie ignora, es que es un ministro que siempre estuvo al margen de la mafia del poder. Y muchos años estuvo ahorita defendiendo lo que es la reforma del Poder Judicial, que para él dice que no es la adecuada. Y tiene una entrevista con periodista Curcio, donde señala realmente su posición en cuanto a la reforma al Poder Judicial. Ciro Gómez Leiva, por más que intentó, no pudo. Así que escuchemos y veamos esta importante entrevista. Bueno, sí, son dos sentimientos, desde luego. Terminar la carrera como la estoy terminando, después de tantas satisfacciones, de tantas oportunidades para servir al Poder Judicial y a México, pues eso sí es de alegría. Pero desde luego terminar y sabiendo cómo está la situación con el Poder Judicial, con la Suprema Corte, con los jueces y los magistrados que también hacen de esto su vida. A veces inevitablemente sacrificamos los tiempos con la familia, con la vida personal. Se procura no hacer compromisos con gentes que no sean del propio poder para evitar conflictos de interés. Incertidumbre, ministro. Pues sí, desgraciadamente es una incertidumbre y no sabemos cuál va a ser el resultado. Los requisitos que solicitan ahora, pues no me parecen que sean los idóneos para lograr que tengamos jueces federales. La justicia federal tiene una característica muy especial. Primero, está basada en el estudio y aplicación de la Constitución, del derecho constitucional. En segundo, la justicia federal tiene como finalidad fundamental proteger a los ciudadanos, y todos somos ciudadanos, a proteger a los ciudadanos en contra de los actos de la autoridad que puedan ser indebidos o arbitrarios. Sí, y ahora la autoridad dice, a mí no me revisa nadie, han revisado, bueno, han retocado el tema del amparo, y ahora ya hay un tribunal disciplinario que va a estar ahí como una guillotina sobre los jueces, y creo que también a los ministros. Sí, también a los ministros, pues va a ser un tribunal sui generis que tiene unas facultades enormes. Como de la Revolución Francesa, ¿no? El Comité de Salud Pública. Sí. Y no debería extrañarnos, ni a las autoridades actuales, no debería extrañarles la existencia de tribunales constitucionales. Eso existe prácticamente en todo el mundo. Se originó en Alemania, en Austria, y se ha ido proliferando. La Corte Norteamericana es el Tribunal Constitucional de Estados Unidos. Hacen la reconducción constitucional, no suplen en modo alguno ni al Ejecutivo ni al Legislativo, ¿no? Hacen la reconducción constitucional. Lo que se trata precisamente es verificar que los actos de las autoridades, especialmente las leyes, estén ajustadas a la Constitución. Terminó el periodo del ministro Luis María Aguilar la semana pasada, el último día de noviembre. Un comentario, Arturo.
sobre Luis María Aguilar. Yo preferiría no emitir ningún comentario. Ciro, él acabó su periodo, ahí está su trayectoria, las causas con las que él estuvo comprometido en 15 años, porque no hay que olvidar que fueron 15 años y hay asuntos en donde quedó muy claramente cuál fue los grupos y los valores con los que él estuvo vinculado estos 15 años. Y que fueron los mismos, porque son los mismos grupos una vez que hubo un cambio, una transformación en el Poder Judicial y en el país. Ahí está su trayectoria, yo prefiero no opinar. Fuimos compañeros 14 años, llegamos a la Corte el mismo día, él lo eligieron ministro una hora antes que yo, entonces pues conozco muy bien su trayectoria. De ahí la pregunta, porque pues son la generación, independientemente de la edad que tengan, pues estuvieron en el mismo tiempo, tú un año menos, tú hace un año más o menos, fue en noviembre, ¿no? Cuando renunciaste a la Corte, pero son Saldívar y Aguilar. Sí, siempre estuvimos en polos ideológicos distintos. Yo siempre fui un ministro progresista, ahí están las sentencias, y fui progresista cuando no era sexy serlo, cuando éramos minoría. Yo voté a favor de los derechos humanos, voté a favor de la amplitud de los derechos humanos, y Luis María Aguilar, hasta que llegó el sexenio del presidente López Obrador, estuvo en el bloque conservador, siempre estuvo en contra de ampliar los derechos, votó por no responsabilizar a nadie en el caso de la guardería ABC, votó por ampliar el periodo de los magistrados electorales, lo cual era claramente inconstitucional. Sabemos ya la dilación en ciertos asuntos delicados. En fin, ahí está la trayectoria, que son de 15 años. El caso de Ricardo Salinas Pliego. Ahí están las jurisprudencias, los votos particulares, las contradicciones sobre lo que se decía en un momento y se dijo en otro. Yo creo que hubo un ministro típico del periodo neoliberal, vinculado a esos intereses y a esos grupos del PRI y del PAN, claramente, sobre todo del PRI y el PAN de hace algunos años, y esa es mi visión. Ahí están, casi siempre votábamos diferente en el Pleno. Él votó, por ejemplo, por la opacidad, para que no se conocieran a quién se le había exentado créditos fiscales, que eran unas cantidades millonarias. Y yo voté siempre, cuando fui ministro, a favor de los derechos humanos, aún en los casos más delicados y aún en el sexenio anterior, como se puede acreditar con mis votaciones. Entonces, ¿tú votaste por abrir la información sobre los créditos fiscales? Yo voté por abrir la información, créditos fiscales, por señalar responsables en el caso de la guardería ABC y muchos otros casos en donde claramente había un bloque a favor de los gobiernos peronistas dentro de la Corte y yo estaba en minoría en ese momento. Fuimos empujando hasta que fuimos ganando la victoria cultural de los derechos y entonces en algún punto la mayoría conservadora empezó a darse cuenta que no solo era sexy ser progre, sino que les permitía ser un contrapoder a un proyecto de país con el que no compartían y empezaron a defender los mismos intereses y privilegios que habían defendido anteriormente. Yo creo que ese análisis se puede hacer claramente sobre la Corte. Algún día, si es posible, lo hacemos, de cómo esta Corte aparentemente independiente jugó claramente a favor de un proyecto de país, de oligárquico, de las élites, y que cuando viene la transformación justamente hace 6 años, se revela y entonces empiezan a tratar, ahí sí desde la mayoría, empezar a defender otros criterios, cambiaron los criterios para invalidar leyes, para dar suspensiones, para muchos casos. Claramente la Corte jugó un papel político ante una transformación y perdieron, hicieron una apuesta política. La mayor parte de ese tiempo contigo como presidente de la Corte. Por supuesto, y ahí están también temas. Por cierto, porque nos recuerdan, tú que dices cuando no era sexy hablar de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se creó en 1990. La gran explosión, el boom de organizaciones, de ONGs de derechos humanos, muchas de ellas con una gran fuerza, una gran trayectoria, se da a finales de los años 80. Perdón, es muy diferente. Ustedes llegan a la Corte en el 2009. 2009 es que es muy diferente. La Comisión de Derechos Humanos es un medio no jurisdiccional de defensa de derechos humanos. Pero tú decías, me refiero a tu expresión de cuando no era sexy. Cuando no era sexy en la Corte. No era sexy en la Corte. En la Corte. Yo llego en 2009 y empiezo a empujar una agenda de derechos humanos. Cuando yo llego incluso a la Corte no veía temas de derechos humanos. Yo eso siempre lo critiqué. Todo lo delegaban a los tribunales colegiados. Y luego con la reforma de 2011, donde yo impulso la amplitud del artículo primero de los derechos humanos, aún ahí estábamos en minoría y tuvimos que estar negociando, por decirlo de alguna manera, con la mayoría conservadora. Y hoy ya es muy sexy, pero en ese momento no lo era. Y entonces eso es lo que yo señalo. Cualquiera que conozca la Corte verá cómo en la mayoría de los asuntos, durante una época, nos quedábamos 3 ministros en minoría. Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Mesa y yo. Y la mayoría conservadora, afín a los gobiernos peronistas, votaba reiteradamente a favor del gobierno. Todo lo que hoy
con esta reforma judicial tratan de olvidar quienes la critican. No estamos perdiendo ninguna corte independiente, baluarte de las libertades. Estamos superando una corte que jugó un papel político a favor de una oligarquía y de los grupos que se repartieron el poder durante décadas. Sabes que hay otras interpretaciones también. Ahí está, como lo dice Arturo Saldívar, muy puntual su comentario. Siempre el ministro Luis María Aguilar siempre estuvo a favor del grupo conservador, de las propuestas, siempre inclinado hacia la oligarquía. Y ahora salen a defenderlo y le quieren dar una medalla donde dice que se lo merece. Pero la pregunta es, los tantos millones que le condonaron a Raúl Salinas de Gortari, él fue el causante de estar en esa posición. Por eso es que no se nos olvida que el ministro Luis María Aguilar es un ministro que estuvo siempre al servicio del poder. Los mexicanos lo saben y dicen que por eso se va por la puerta trasera. Corrupción, nepotismo, clientelismo y preventa del poder judicial. Un poder que se negaba a morir, pero solo un gigante lo pudo derribar este 2 de junio, que fue el pueblo. Bueno, amigos y amigas, ahí está la información. Yo soy Francis, gracias por su poderoso like, gracias por compartirla y también gracias por apoyar el canal. Suscríbanse, que es totalmente gratuito. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.